El arte barroco se desarrolló en España a lo largo de todo el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, un momento de la cultura occidental que coincide con la afirmación de las nacionalidades, la aparición de nuevos sistemas económicos y de un incipiente capitalismo, la tensión entre reforma y contrarreforma con la necesidad de reafirmación de esta última, la exaltación del poder absoluto del monarca y el racionalismo en ciencia y filosofía. En cuanto al arte, si durante el Renacimiento se buscaba el equilibrio, la razón y la belleza, ahora se busca resaltar la realidad, lo inmediato. Hay un interés por lo monumental, lo rico, lo deslumbrante, como expresión del poder y la autoridad del monarca, la nación o la Iglesia. La escultura barroca es un buen ejemplo de ello. En España tuvo un gran desarrollo con distintas y notables escuelas. María Ángeles Baños Gil, que es profesora de Historia del Arte en el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, nos habla de sus características más destacadas, así como de los artistas y las obras más relevantes, deteniéndose especialmente en las escuelas castellana y andaluza. La escultura en España presenta características propias, diferentes a las europeas. No tenemos esa variedad de sepulcros, imágenes religiosas sí, no tanto mitológicas, ni tampoco retratos civiles, ni fuentes ni obeliscos como vemos en el resto de Europa. No abunda, como he dicho, la escultura civil. Sí tenemos dos retratos ecuestres de Felipe IV y de Felipe III, el primero de Pietro Taccia, que está en la Plaza de Oriente de Madrid, y el segundo de Juan de Bolonia, en bronce, y está en la Plaza Mayor de Madrid. En cuanto a la escultura mitológica, en España aparece en algunas arquitecturas efímeras, carruajes festivos. Los retratos de nobles tenemos algunos orantes y se suelen colocar sobre los sepulcros. Pero a mí me interesa destacar que sí que van a abundar los retablos, baldaquinos cada vez más grandes, sillerías corales, cuyo material es la madera policromada, que es un distintivo en España, bien sea de pino, de cedro, castaño, para evitar ese cegamiento de las formas o pérdida de su pura morfología. Y sobre todo hay un rasgo importante que es la función, algo que dista de la consideración artística que tenemos hoy. El barroco español es inmediato, tiende a estar en contacto directo con los fieles en un momento de profunda crisis y a la vez resaltar lo anecdótico y la plasmación del sentimiento religioso, realizando un giro hacia una piedad exterior llena de gestos y antimanierista. Esta piedad se manifiesta no de forma individual, sino en actos públicos e incluso llegan a tener condición de espectáculo. Los preceptores conciliares trentinos definieron sobre la fe, la liturgia y la moral, debido a la convulsión que significó la Reforma. El cimiento ideológico doctrinal sobre el que se alzaban las morfologías estructurales se busca y se pasa ahora a lo externo, lo empírico, lo fenoménico, recreo sensible de lo material. Se vive la espiritualidad de modo distinto según las vivencias realistas y el carácter popular, porque uno de los factores importantes es precisamente ese realismo. El otro va a ser la expresión. Se pasa del concepto místico al ascético. La imagen símbolo venerada en el recato del templo da paso a la imagen objeto que reproduce más fielmente ese sentir popular. Las imágenes itineran en el mundo. Se vive según lo retratado. Esa itinerancia penitencial no es silenciosa, sino al ritmo de músicas que se tararean. Es la imagen procesional, expresión pura del barroco, en donde se expresan los sentimientos patéticos, dramáticos, abundando incluso los elementos postizos, pelucas, pestañas, ojos de cristal. Ese es el realismo. Son obras de fe, penitencia, con cofrades encapuchados. El pueblo es el protagonista anónimo. Todo esto se apoya en fuentes que revelan los cambios, textos bíblicos, tratados de imágenes, escritos de San Juan de la Cruz, Diego de Estella, Santa Teresa, son de aquí, determinan la forma, la personalidad de los artistas, su mentalidad, de raíces platonizantes, de sentido idealista y matices escolásticos claramente aristotélicos. Aquí es donde se apoya ese naturalismo.
encuadrando todas esas facetas de misticismo y ascetismo. En un primer momento se expresa con rebosado naturalismo, con sermonarios, obras exegéticas, auge de cofradías, huyendo de la expresión fría e idealizada con tipos cotidianos de gestos y actitudes naturales. Es característico el naturalismo de los personajes que aparecen individualizados con personalidad propia, sus sentimientos interiores, las pasiones y temperamentos acompañados de un realismo en el tratamiento de los ropajes, rostros. Es descriptivo ese realismo y narrativo en imágenes iconográficas que se componen agrupadas o aisladas y pensadas en función de la arquitectura de los mismos, de la pintura, la luz, la liturgia, con visión frontal o bien destinadas a pasear por las calles, las plazas. En Andalucía vemos ese bulto redondo y en escenas históricas. Pero en una segunda mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII se van imponiendo elementos que ya vemos en Italia con Bernini y esa columna salomónica y en consecuencia esas esculturas se agitan, pierden ese profundo naturalismo en el cual influyen también las transformaciones políticas y económicas que mudan la clientela. Ahora son las cofradías, las iglesias parroquiales y todo llega al gran extremo decorativo con representantes como los Churriguera. Es ese barroco decorativista. Pero me gustaría centrar el barroco en la escuela castellana y la escuela andaluza. La escuela castellana tiene su centro en Valladolid, con Gregorio Fernández, que es la figura más representativa. Gregorio Fernández en su primera etapa se caracteriza por unos resabios manieristas en línea con Pompeyo Leoni y termina con la colaboración del ensamblador Juan de Murriategui, con quien realizó en 1610 retablos como las Descalzas Reales y las Virtudes y San Diego de Alcalá. En su segunda etapa rompe con las influencias manieristas y da paso a un mayor naturalismo modelando los volúmenes. Es más apasionado y menos simplificado y da mayor cromatismo. El Ecce Homo, el crucificado o Paso Grande son ejemplos de esta etapa. Gregorio Fernández personaliza un ambiente de religiosidad exaltada, manifestada a través del realismo, como vemos en esas notas de sentimiento, de patetismo y expresión plástica del dolor, el Cristo yacente. El efecto doloroso lo disponía con sangre, las heridas y carne destrozada. Realiza unos tipos acreditando un conocimiento anatómico. Los vestidos, las telas, forman enormes caparazones quebrados, como por ejemplo en su San Bruno, dando sensación de rigidez, dureza, como si fueran de papel. Se preocupa por la búsqueda de la luz. Es un claroscuro de duro contraste que logra con esas oquedades profundas de los pliegues de sus telas. Se busca el parecido con la realidad. Hace que sus figuras parezcan de carne y hueso, a lo que colabora la policromía, destacable también en la escuela andaluza, pero a través de un camino más ideal, aunque también dentro de ese naturalismo de principios del barroco. Su Cristo yacente, que tiene otro similar en el Pardo, con esa posición cadavérica, es uno de los ejemplos de desnudo donde se ve perfectamente ese dominio de la anatomía y también expresivo, esos sentimientos nada más lejos que esta extroversión de aquel manierismo inicial. Otros ejemplos que podemos poner es el bautismo de Cristo, Jesús arrodillado y San Juan Bautista derramando el agua del Jordán, que está en el Museo de Valladolid. Aquí también refleja ese tratamiento de la anatomía y ese movimiento curvilíneo y la gracia rítmica de los porfiles, que son tratamientos característicos en él. La Inmaculada, en la Encarnación de Madrid, similares también en el Carmen de Valladolid y en el convento de la Veracruz de Salamanca. Esta Inmaculada presenta un rostro juvenil, todo un quietismo íntimo, ejemplo de modestia y candor, pero menos ideal que las Inmaculadas de Montañés en la escuela andaluza. Es decir, es más sobria, es una característica también de la escuela castellana. La Virgen, además, hay que resaltar que es en este momento del barroco exaltación de las devociones marianas, madura el tema de la concepción y descansa sobre un trono de ángeles y sobre la figura del dragón, simbolizando
el vencimiento sobre el mal, así como esa corona, símbolo del vencimiento sobre la herejía protestante. O una Santa Teresa exenta en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, cuya realización responde a la mística doctora con un libro y una pluma. Estas obras presentan un maduro naturalismo, modelado de volúmenes, un artista más apasionado y menos simplificado, junto a un cromatismo que agudiza la expresividad. Otro de los ejemplos que podemos poner es Manuel Pereira, y lo he elegido porque también realizó un San Bruno, al igual que Montañés de la Escuela Andaluza. Destaco el San Bruno de Pereira porque emociona por su suspensión en la vida corporal, en esa mudez cartujana, está en la Cartuja de Miraflores de Burgos, combinación de intensidad y serenidad, con un tratamiento sencillo, sin grandes curvas, y mientras que en Montañés o en Gregorio Fernández esos paños, esas telas se mueven, aquí caen sencillas, simples, y solamente se apoyan en ese pie adelantado. Lleva este San Bruno de Pereira hacia esa sublimidad contemplativa de los místicos, mientras que en el de Montañés se ha querido ver un modelado y una técnica zurbananesca, pero nos muestra la progresiva evidencia de su creciente naturalismo con esa actitud desenvuelta, expresión dulce, ese sentimiento de estar en contacto con Dios. Y así enlazo con la escuela andaluza. Hay dos centros, Sevilla y Granada, y en Sevilla los precursores fueron Juan de Ovidio, Alonso Matías y Gaspar Núñez, de expresión realista, escenas patéticas y una cuidada elegancia para evitar quizá ese exagerado patetismo que es característico más en la escuela castellana. Los precursores en Granada fueron Pablo de Rojas y sus crucifijos que tanto solicitaba el pueblo para la oración. Bernabé de Gaviria también. Pero fue Montañés quien sienta escuela con su taller y presenta un realismo con enfoque diferente, con serenidad, equilibrio, quizá más dulce y delicado, dando un cierto sentido clásico. La obtención de patrones idealizados es una constante del arte andaluz. Imágenes que irradian calma, como la Inmaculada, Cristo de la Clerecía, Jesús del Gran Poder, en el retablo de Santiponce, en San Isidro del Campo de Sevilla, arquetipo de retablos, la adoración de los pastores perteneciente también a ese mismo retablo, o por qué no San Jerónimo, que está colocado de perfil a manera de relieve, pero es una escultura de bulto redondo que incluso ha salido en las procesiones. Inicialmente puede recordar este San Jerónimo al de Torrillano, pero el de Montañés se aparta de él por la plenitud de la musculatura, venas marcadas, paños que parecen auténticos y un fondo de alto relieve muy natural. Esto es muy característico del barroco, ese realismo. La policromía de este San Jerónimo fue realizada por Pacheco. Se aprecia también ese preciosismo gracias a la policromía. Los pliegues también se componen con esa diagonal y ahí vemos ese anuncio del barroco. Las formas son más idealizadas y más dulces. Discípulos de Montañés, Juan de Mesa, que se irá alejando de su maestro hasta conseguir una personalidad propia. Muestra ese conocimiento de la anatomía y del movimiento, pero no se pierde en la descripción, sino que apunta más al barroco. Quizá porque Montañés se inclinaba más a ese clasicismo. Su Jesús del Gran Poder de la iglesia de San Lorenzo de Sevilla está cargado de patetismo. O por qué no también nombrar otro discípulo, Alonso de Mena, nos presenta la agonía, la actitud preferida de Andalucía. Muy famoso en él es su victorioso Santiago Matamoros. Alonso Cano, otro de los ejemplos, que se aleja del clasicismo de Montañés y busca ese carácter unitario en sus esculturas, esa Inmaculada de la Catedral de Granada, con ese rostro bello, dulce y acaso infantil, los paños, ese tratamiento muy barroco y de gran movimiento, o el busto de San Pablo en el Museo Catedralicio de Granada, expresión clásica y enérgica y nos puede llevar incluso a identificar ese aspecto como miguelangelesco.
Pedro de Mena, otro de los ejemplos, con esa imitación de las telas, donde logra finas láminas en sus vestidos, el dolor delicado, los rostros melancólicos y también lágrimas de cristal, elementos postizos. Toda la dulzura natural contrasta con ese Gregorio Fernández tan austero. Pedro de Mena destacaríamos San Francisco de Asís en la Sacristía Primada de Toledo. Pedro de Mena lo representa de pie, rígido, con la capucha, la cogulla echada, cubriéndole la cabeza y los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Este tipo aparece mucho en las pinturas de Zurbarán, pero destacaría de él esa maravillosa facilidad que tuvo para afrontar las dificultades de composición espacial en el descendimiento de Valladolid, cuya escena se hace con movimiento en altura hacia la cruz y obliga a disponer las figuras en el aire bajando el cuerpo de Cristo. Y otra de las personalidades sería Pedro Roldán, que se aparta totalmente de Montañés. En su Entierro de Cristo, por ejemplo, que está en la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, cuya policromía la realizó Valdés Leal, y por qué no su hija, Luisa Roldán, llamada La Roldana, que realizó San Servando y San Germán en la Catedral de Cádiz, y su discípulo Pedro Duque Cornejo del siglo ya XVIII, porque nos acercamos a ese decorativismo del XVIII y viene de la mano de los Churriguera y los Tomé, que están trabajando en el eje Madrid-Toledo, siendo Madrid el epicentro. El retablo se impone y se subordina a la pintura. La luz, los mármoles y el bronce son objetivo y materiales que elevan la escultura española a la categoría de Europa. El decorativismo barroco llega al extremo. El preciosismo alcanza la cima con el transparente para la Catedral de Toledo de Narciso Tomé.